Empezamos viendo qué es la capacidad. La capacidad es capacitancia, o también se puede decir, es la capacidad que tiene un conductor de ser cargado por un culombio que adquiere el potencial de un volt. Acá mostramos las fórmulas que utilizaremos en este TP. Creo que no están todas, pero son las principales. Tenemos que es la capacidad eléctrica para placas paralelas, que es la permeabilidad por el área sobre la distancia entre dichas placas. También tenemos el potencial eléctrico, que lo vimos en el anterior TP, el cual es igual a la carga sobre la capacidad del capacitor, que se mide en faradios. Esa es la unidad que tiene la capacitancia o capacidad eléctrica. También tenemos la fórmula para un capacitor cilíndrico, que esa la vemos en el ejercicio 5, que tenemos que hablar de ese ejercicio puntualmente, que es igual a 2pi por la permeabilidad en el vacío, por el largo del capacitor, sobre el logaritmo natural del radio, podríamos considerarlo el radio inferior del cilindro interno y el radio exterior del mismo cilindro. Bueno, una vez presentado todo esto, creo que nos falta una cosa más, que es la permeabilidad, algo nuevo que se anexa a estos trabajos prácticos. Creo que ya lo habíamos visto en anteriores TP, cuando calculábamos el campo eléctrico o la fuerza, que también podíamos usar la constante eléctrica, pero de otra forma también la permeabilidad en el vacío. Acá la permeabilidad del vacío, y antes que nada, decir lo que es la permeabilidad, es un parámetro físico de los materiales que describe qué tanto es afectado por un campo eléctrico. Por eso ahí ven la tabla, las cuales tienen distintos valores para permeabilidad relativa. Lo que nosotros vamos a utilizar en la fórmula va a ser la permeabilidad en su total, que es igual a la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa. Dependiendo de qué nos dé cada ejercicio, nosotros podemos tener, si nos daban la permeabilidad del aire, en la mayoría de los ejercicios, digamos, lo que nosotros consideramos que es igual a 1. Acá nosotros lo tomamos, pero tiene un 1,005. Nosotros directamente lo tomamos como 1, al ser la permeabilidad relativa adimensional, la permeabilidad total va a ser igual a la permeabilidad del vacío, porque sería permeabilidad del vacío, que es 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro por 1, que sería la permeabilidad relativa del aire. Ahí tenemos la tabla de la permeabilidad relativa. En algunos ejercicios tenemos como el de la mica, que es de 5,6 adimensional, el del aire, que utiliza la mayoría del ejercicio, y en el vacío también. A estos dos lo consideramos iguales para tener una mayor simpleza en el desarrollo del ejercicio. Bueno, pasamos al ejercicio 1. El ejercicio 1 dice, las placas de un condensador o capacitor están separadas a una distancia de 2 milímetros en el aire. Ahí está especificando el medio donde tenemos que actuar. Calcular su capacidad eléctrica si las placas miden 12 centímetros por 15 centímetros. Bueno, a esto, utilizando las fórmulas que anteriormente mencionamos, como mencionamos aquí, para la capacidad eléctrica para las placas paralelas, vamos a utilizar esta fórmula y ahora la vamos a aplicar en el ejercicio. Los datos que nos da la distancia entre ambas placas, que es de 2 milímetros, lo pasamos para el sistema internacional. La longitud, bueno, sería el largo y el ancho de la placa. Las dos placas son iguales y están cargadas de forma igual, pero con sentido contrario. Tenemos la permeabilidad del vacío, que eso nos indicaba el ejercicio también, y nos pide calcular la capacidad del condensador. Tenemos el esquema, no muy complicado, la distancia entre ambas placas y el desarrollo.
Utilizamos la fórmula que mencionamos, que la capacidad es igual a la permeabilidad. Aquí, como la permeabilidad en el vacío, como lo menciona el ejercicio, en el aire, aquí la permeabilidad en el aire es igual a 1, lo que nosotros consideramos. Entonces, la permeabilidad total que vamos a utilizar sería la permeabilidad en el aire por la permeabilidad en el vacío, y eso me daría la permeabilidad en el vacío que lo utilizamos acá. El área sería la base por la altura o el largo por el ancho, lo mismo, sobre la distancia que separa ambas placas, que serían los 2 milímetros. Esto nos da una capacidad de 7,96 por 10 a la menos 11 faradios. Y eso sería el desarrollo del primer ejercicio. Pasamos al ejercicio número 2. Dos láminas cuadradas de estaño están pegadas a cada lado de una lámina de mica, no está especificando el material, cuyo espesor es igual a 0,06 milímetros. Si la permeabilidad relativa de la mica es 5,6, como lo vimos en la anterior tabla, ¿cuál será la capacidad del condensador? Acá hay que tener en claro algo. Acá cuando especifica el espesor, tenemos que ver que las dos placas están pegadas. Y al estar pegadas, este espesor va a ser la distancia que las separa. Ese es un dato importante. Tenemos la distancia que yo le decía hace rato, que la distancia se tiene que considerar como el espesor, como están las placas pegadas. La permeabilidad relativa de la mica, que como es adimensional, no tiene unidades, 5,6. La permeabilidad del vacío. Y lo que nos pedía calcular era la capacidad del condensador. En el desarrollo, ahora sí, hay un pequeño cambio en la permeabilidad total, la que tenemos que utilizar. Acá vemos que tenemos la permeabilidad en el vacío por la permeabilidad relativa de la mica, para conseguir la permeabilidad total, que es la que tenemos que aplicar para calcular la capacidad del condensador. Nuestra permeabilidad total es de 4,95 por 10 a la menos 11 faradios sobre metro. Ese valor lo reemplazamos en la fórmula de capacidad que teníamos de placas paralelas y nos queda lo siguiente. Para la capacidad de un condensador de esa permeabilidad y de esa distancia, tenemos el resultado nos va a dar en función del área porque creo que nos faltaba un dato, lo vi ahí en el grupo que el profe les especificó que o se olvidó del dato o que lo dejemos expresado en función del área. Bueno, lo que nos queda es dejarlo expresado en función del área y nos quedaría que la capacidad del condensador es de 8,25 por 10 a la menos 7 faradios sobre metro cuadrado por el área de las placas. Nos falta un valor ahí, así que queda así, chicos. ¿Alguna duda? Hasta aquí. No, ninguna duda. Bueno, si no hay más dudas, pasemos al 3. El 3. El 3 nos dice, una esfera conductora, E1, tiene una carga positiva de 0,8 coulombios y una capacidad de 15 milifaradios. Otra esfera, que la nombramos E2, tiene una carga positiva igual, que sería de 0,8 coulombios, pero su capacidad es diferente, es de 10 milifaradios. Ambas están separadas de manera tal que no interfieren eléctricamente entre ellas y se conectan entre sí por medio de un alambre conductor de capacidad despreciable. Determinar A. Si existe el desplazamiento de cargas entre las esferas y si su respuesta es afirmativa, ¿en qué sentido se haría dicho desplazamiento? Acá hay que ver algo un poco más teórico que otra cosa, que ya lo vamos a ver. Es algo que se lo tienen que guardar no sé, creo que para el año, si los que hacen electrotecnia, los que son industriales, lo van a ver. También me pide la carga de cada esfera una vez alcanzado el equilibrio eléctrico. Hacemos el punto A.
tenemos de datos de la esfera 1, tenemos su carga, tenemos su capacidad, de la esfera 2 tenemos su carga y su capacidad. Con estos datos, ¿qué podríamos sacar? ¿Qué fórmula podemos utilizar para eso? La fórmula que podemos utilizar, que relaciona a estos dos para tener un valor determinado, es la de potencial eléctrico. Podemos sacar el potencial eléctrico de ambas esferas y de ahí verificar una, una condición teórica que se podría decir. Primero resolvamos. Calculamos el potencial eléctrico de la esfera 1, la cual nos da 53,33, aplicando la fórmula que ya veníamos viendo. Al hacer la de la carga 2, su potencial eléctrico es mucho mayor, es de 80 volts. Y acá es lo que nos preguntaba en el enunciado. Si hay movimiento de cargas, de lo cual sí hay, porque además de haber un campo eléctrico, hay una conexión entre ambas por medio de un cable, decía, o alambre, tenemos que ver hacia dónde se dirigen esas cargas. Lo que acá teóricamente se tiene que estipular es que el movimiento de las cargas, acá como lo ponemos, de la esfera, nos tenemos que dar cuenta que la esfera 2 posee un potencial mucho mayor que el del potencial 1. Entonces ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que las cargas se mueven del potencial mayor al potencial menor. También se podría relacionar con la corriente eléctrica. A los que van a ver electro, eso es lo que les decía. Una carga eléctrica siempre se mueve de un potencial mayor a un potencial menor. Digamos, si tiene una carga como acá de 80 voltios, se va a dirigir hacia la carga menor, que sería la que tiene el menor potencial, que sería la de 53,33. Entonces, las cargas se mueven de la esfera 2 a la esfera 1, en simple y llanamente resolución. Esa es la primera parte. El desarrollo de la B. Ahora nos pide que si las esferas alcanzan un punto de equilibrio, significa que ya no hay traslado de carga. Eso tenemos que hacer una igualación entre las dos fórmulas de las dos tensiones, diciendo que no hay variación de potencial. Y bueno, lo que hacemos es una igualación de la fórmula, al tener los potenciales iguales, desarrollando. Ahora, desconocemos el valor de la carga 1 y carga 2, pero sin embargo, según el principio de conservación de la carga que poseían las esferas antes de conectarse y después de conectarse debe ser la misma. Entonces nosotros estipulamos que la carga 1 más la carga 2 nos tiene que dar 1,6, que sería la suma de 0,8, 0,8. Pero, como nosotros igualamos los potenciales, ya no van a ser esos valores. Nosotros tenemos que encontrar el valor de esas cargas para que ya no haya circulación de las mismas en el alambre. Entonces lo que hacemos es muy sencillo, creo. Utilizamos como un sistema de ecuaciones entre el primer enunciado, que sería que la suma de las dos cargas me tiene que dar 1,6 coulombios, y el desarrollo de la igualdad de los potenciales. Esto lo distribuimos, el 10,10, la capacidad 2 se va multiplicada a la carga 1 y la capacidad 1 se va como producto hacia la carga 2. Distribuido esto, pasamos los miembros de este lado hacia el otro y lo igualamos a cero, y ahí tenemos un sistema de ecuaciones, los cuales lo resolvemos, se puede resolver de distintas formas, sustitución, matrices, etc. Con eso encontramos los valores de las cargas, y la carga 1 nos da de 0,94 coulombios y la carga 2 de 0,64. Estos valores son para que ya no haya movimiento de cargas entre ellos y estarían en equilibrio. ¿Alguna duda sobre esto? Nelson dice del potencial eléctrico. Creo que eh,
Ay, creo que tuvimos un error de tipeo. Era 0,46, creo. No, ¿o sí? Sí, era 0. No. Bueno, ahí. Bueno, así se resolvía esta parte. Esto lo tenemos que comprobar otra vez. Gracias, Nelson, por avisarnos. A Nelson le dio 0,96, carga uno. Y la carga 2. Ah, sí, tuvimos un error de tipeo ahí. Gracias por avisarnos, chicos. Así lo corregimos lo que subamos. Bueno, ¿alguna duda además de eso, de ese error de tipeo? ¿Ninguna duda? Si pasamos al ejercicio 4. Parece que no. Bueno, pasamos al otro ejercicio. El 4 dice, un condensador de placas paralelas, nos está diciendo el medio de aire y capacidad de 245 picofaradios, tiene una carga de 0,148 microcoulombios en cada placa, las que están separadas por una distancia de 0,328 milímetros. Calcular, ¿cuál es la diferencia de potencial entre ambas placas? B, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico entre ambas placas? Y C, ¿cuál será la densidad superficial de carga en cada placa? Estos dos puntos lo vimos en los anteriores TP y por eso se relacionan los cuatro TP juntos. Lo de campo eléctrico y lo de densidad de carga, que lo vimos en el segundo TP, creo, se relaciona todo, pero todo culmina en este TP y ya creo que no lo vemos más, si es que no toman parcial. Bueno, pasemos al desarrollo. Nos pide el primer punto, la diferencia de potencial entre ambas placas. Utilizamos la misma fórmula que utilizamos hasta ahora, pero vemos que tenemos la capacidad, el valor de la carga y la distancia entre ambas placas. Nos pide la variación de potencial, que la variación de potencial es igual a la carga sobre la capacidad. Tenemos esos valores y el valor nos da de 604,08 volts. Simple y sencillo el desarrollo del A. El desarrollo del B. Nos pide el campo eléctrico. Para el campo eléctrico utilizamos una fórmula que vimos en la última parte del TP anterior, que es igual a la variación de potencial eléctrico sobre la distancia, o bueno, OR, distancia O, entre cada placa. El campo eléctrico, entonces ya teníamos el potencial que lo calculamos anteriormente, y la distancia que también nos dan como dato entre ambas placas, y nos da 1.841.707,32 volts sobre metro. Eso le da el campo eléctrico. Es aplicación de fórmulas que ya vimos, así que no es muy complicado. ¿Alguna duda? Parece que no. Vamos a seguir. Y bueno, en la última parte, creo que este es el más complejo, nos pide calcular la densidad de la carga. Para eso primero tenemos que calcular algo muy importante que no nos dio de datos. Y tenemos que calcular el área primero, porque la densidad depende del área y de la carga. Entonces, para calcular el área, nosotros calculamos primero utilizando, desglosando la fórmula de capacidad, la desglosamos, hacemos pasaje de término y nos queda que el área es igual a la capacidad por la distancia por la permeabilidad total,
que en sí, como nos da en el ejercicio, es del vacío. Bueno, aplicando todo esto y sustituyendo los valores, nos queda que el área es igual a 9,0,8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Una vez obtenida el área, ya podemos calcular la carga, bueno, ya podemos calcular la densidad de carga, que primeramente viene de la fórmula de carga igual a la densidad de carga por el área. Una vez despejado todos estos valores, ya tenemos que la carga, el valor de la carga, y tenemos el valor del área que la calculamos anteriormente. La densidad de la carga es igual a 1,63 por 10 a la menos 5 coulomb sobre metro cuadrado. Otra vez aplicando fórmulas que vimos en los anteriores PP. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Bueno, continuamos al 5 y creo que es el, no sé, el bache. Un condensador cilíndrico consiste de un núcleo sólido, conductor interno rodeado, envuelto por otro cilindro conductor hueco, a modo de carcasa, estando ambos separados por, otra vez nos está mencionando el medio, por el aire. Si la longitud de ambos cilindros es de 12 centímetros y la capacidad del dispositivo es de 36,7 picofaradios, calcular el radio del tubo exterior, B, la carga por unidad de longitud, capacidad, no, coulomb sobre metro del condensador si está cargado con una diferencia potencial de 125 voltios. Bueno, acá es donde queremos escuchar sus sugerencias de resolución. No sé si alguien puede decir, esos son los datos y ese es el gráfico. ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Alguien dice cómo hacerlo? ¿Alguien intuye que se tiene que utilizar alguna fórmula en especial? ¿Nadie? Nelson, ¿lo hiciste al 5? Mostrar a los chicos para que se den una idea la parte del chaparro del libro que habla de eso, del capacitor cilíndrico. Bueno. Nosotros revisamos la fórmula que nos dio el profe y la fórmula que tenemos del libro que nosotros seguimos también, que es un poco más explicado. Tenemos el capacitor cilíndrico, que es lo mismo que nos piden el ejercicio, pero acá tenemos pocos datos, no sé si alguien lo pudo sacar. Tenemos la longitud, tenemos la diferencia de potencial, y teníamos, ¿qué más? Creo que... La capacitancia. Y la capacidad del condensador. Solo esos tres valores. Con esos tres valores podíamos sacar tranquilamente la carga, pero el capacitor en sí no nos pide eso. Baja locura. Ahí le está faltando datos al ejercicio. O no sé si alguien lo sacó de otra forma. Eso estamos preguntando si alguien. Sí, o sea, pero según yo, nos está faltando el RA, porque el RB es el radio exterior que nos está pidiendo. El RA es el interior y en ningún momento nos da un valor de RA como guía. Por eso yo le decía a mi compañero de que posiblemente tendríamos que dejar como en un ejercicio anterior, que creo que era el 2, el radio B expresado con respecto al radio A. Eso se puede hacer, porque los datos están para hacer ese tipo de ejercicio. En sí lo que podríamos calcular es la carga, digamos. Pero nosotros necesitamos calcular el radio. Entonces, la única fórmula que tenemos en la cual nos da una relación de radio es la de capacitor cilíndrico, que es la que está en pantalla, y la cual, no sé, nosotros nos quedamos ahí porque dijimos, no sé, si los chicos dicen que se puede resolver, lo resolvemos, pero si muere ahí en que me va a quedar relacionado a los radios,
hace pasaje de término para que te quede algo sobre algo. Por eso preguntamos si alguien lo pudo resolver o si alguien preguntó al profe si es resolvible, resuelto, se puede resolver. Parece que nadie. Bueno, lo dejamos como pendiente, Juan, hasta que algún valiente diga, yo hice el 5 y pasemos a Bueno, tu ejercicio. Bueno, bueno, pasa empezamos con el ejercicio. A con la ver, definición. ahí está locura. Ahí está. Dijo el chico que quedaba expresado en función de RA, como decía. Listo, Es que nosotros, como lo hicimos así medio volando, Bueno, ahí en ese dijimos, caso, que quede expresado en función de RA, hay que jugar con la fórmula, mostrarle la fórmula de Airo. ahí va, esta fórmula. Con esa fórmula hay que jugar. O sea, hay que despejar en sí, no jugar. Y bueno, no quisimos profundizar más porque a ver si encontrábamos a alguien que le había preguntado al profe y ya tenían todo lo Pero cómo sí, por lo darlo. visto hay que dejarlo en función de RA. Sí, eso es lo malo que te den o no te den los datos y tienen que estar dejándolo en función. Digo. Pero bueno, el 5 se lo Bueno, dejamos pendiente para ustedes y si alguno lo resuelve, díganlo. Bueno, pasamos al 6. pasan para los compañeros. Ejercicio 6. Dos placas paralelas grandes de superficie A igual a 1 metro que están separadas a una distancia D igual a 1 milímetro. Ambas placas tienen respectivamente carga 1 igual a 1 microcoulomb, sí, milicoulomb, y carga 2 igual a menos 1 milicoulomb. Determine el trabajo eléctrico necesario para cargar este condensador y la magnitud, dirección y sentido de la fuerza entre ambas placas. Bueno, pasamos. Leiro. Ahí está. Va más atrás. Ahí está. Bueno, se sabe que el trabajo o energía almacenada por el capacitor es igual a la diferencia entre los bornes de ese capacitor por la carga, dividido en 2. Además, también se sabe, como con fórmulas anteriormente utilizadas, que la diferencia de potencial es igual a la carga sobre la capacidad. Como mi compañero estaba explicando hace rato, la capacidad es igual a la permeabilidad, en este caso yo puse en vacío porque es la que vamos a usar, por el área sobre la distancia entre las placas. Acuérdense que A es área de las placas y D es la distancia que hay entre las placas. Bueno, reemplazando todos estos valores conocidos, o sea, no son conocidos, pero son fórmulas conocidas, vamos a obtener una fórmula en la cual queden todos los datos que nos están dando. Entonces reemplazamos, el trabajo va a ser igual a B por Q sobre 2 y nos da Q sobre C por Q sobre 2. O sea, vamos reemplazando. Eso se ve de manera sencilla. La ecuación yo lo hago con todos los pasos para que ustedes lo entiendan de dónde sale la fórmula final que vamos a usar. En este caso, la fórmula final en la cual vamos a usar, locura marcar la final, esa es, en donde se dice que el trabajo va a ser igual a la carga al cuadrado por la distancia entre las placas sobre 2 veces la permeabilidad en el vacío por el área de las placas. ¿Ahí vamos bien? Bueno, continuamos. Reemplazando los valores, estos, o sea, los valores que teníamos como datos en la fórmula, nos estaría dando que el trabajo es igual a 56,49 Joule. No sé si alguien lo resolvió, si tenemos diferencias entre los valores obtenidos o si lo ha resuelto de otra manera. Si nadie responde, continúo. Después, bueno, con las fórmulas que ya conocíamos de la ley de Coulomb, recordamos que la fuerza es igual a la Q, esta era la, ¿qué era Q, locura? La La K, constante eléctrica. ahí está, la constante eléctrica ya.
por la diferencia de las cargas, por el producto de las cargas dividido las distancias entre estas. Bueno, en este caso, bueno, la constante dieléctrica es 8,99 por 10 a la novena, por la carga 1, que era 1 por 10 a la menos 3, por la carga 2, que es menos 1 por 10 a la menos 3. O sea, acuérdense que eran el mismo valor, pero de diferentes signos, dividido la distancia que separa a estas cargas. Bueno, en este caso nos dio, en realidad, la fuerza menos 8,99 por 10 a la sexta Newton, que en sí, si lo transformamos en un número muy grande, podemos poner como menos 8,99 meganewton. Recuerden, el sentido de la fuerza sale del positivo y va al negativo, de acuerdo a cómo ustedes realicen el gráfico. El sentido va a depender de cómo quieren ustedes graficar y poner el sentido, la placa positiva adelante o la placa positiva atrás. ¿Vamos bien? Bueno, métele al que sigue. ¿Tienen dudas de ese ejercicio o nada? Parece que hoy están todos viendo Hoy el están juego. todos dormidos. Creo que ya supuestamente tenía que empezar las vacaciones, o sea, el receso invernal, pero todavía no ha empezado. Bueno, ¿qué No se va a tenés hacer? vacaciones. Bueno, Así con la seguimos. vida, así con la vida universitaria. Bueno, continuamos. Dice el ejercicio número 7. Se dispone de 3 condensadores o capacitores cuyas capacidades son capacidad 1, capacidad 2 y capacidad 3. En este caso se pregunta, ¿cuál será la capacidad resultante si conectamos los 3 condensadores en serie? ¿Y cuál será la capacidad resultante si la conectamos en paralelo? Bueno, esto es más teoría que más que todo. Me imagino que ya lo tendrán o habrán visto la fórmula en algún lado. Ahí pasa la hoja de locura. Bueno, cuando colocamos 3 condensadores en serie, quedaría de esa manera, en el cual la carga total es igual a la carga sub 1, carga sub 2 y carga sub 3. Porque de no ser así, habría un desplazamiento entre cargas. Y bueno, y en este caso, la diferencia de potencial total de ese conjunto en serie de capacitores sería la suma de cada caída de tensión de los capacitores. Recordando nuevamente que la diferencia de potencial es igual a la carga sobre la capacidad, podemos encontrar la fórmula que sigue, que se observa ahí, de la cual obtenemos una capacitancia en serie, una capacitancia que correspondería en serie. En este caso es 1 sobre C sub E igual a 1 sobre C sub 1 más 1 sobre C sub 2 más 1 sobre C sub 3. Ahí no creo que haya ninguna duda, porque eso vendría a ser la teoría. Ahí le puse para que recuerden. Continuamos ahora con los que son paralelos. Después, en un futuro, cuando vean resistencia, van a ver que esto es todo lo contrario. En la resistencia se haría lo mismo que se está haciendo ahora ahora en serie, se haría para paralelo. Y en paralelo se haría lo que corresponde a serie en capacitores. Es contrario. Bueno, continuamos con condensadores en paralelo. Entonces, tenemos que la diferencia de potencial va a ser, como están compartiendo el mismo borne de diferencia de potencial, vamos a tener que todas las diferencias de potencial en cada uno de los capacitores va a ser igual. La carga total va a ser igual a la suma de todas las cargas de cada uno de los capacitores. Bueno, recordando esta vez la misma ecuación que hace rato, solo que en vez de que esté B despejada, o sea, la diferencia de potencial, está despejada la carga. La carga es igual a la diferencia de potencial por la capacidad. Por lo tanto, nos queda esa ecuación y se observa que es una suma simple de capacidades. Eso es para resolver un ejercicio que tenga capacidores en paralelo. Vamos ahí. Meterle play. Pasamos al siguiente. Creo que no tienen duda, hoy ya están muy callados. Pero bueno, pasarlo, Lucas. Creo que el TP está muy fácil. Creo.
Bueno, un condensador de montaje superficial para placas de circuito impreso tiene geometría rectangular, pudiéndose aproximar su comportamiento al de un condensador plano. Se desprecian los efectos de distorsión de líneas de campo eléctrico. Los electrodos están constituidos por una aleación de plata y níquel, y el medio dieléctrico es un compuesto de dióxido de titanio y óxido de bario, con una permitividad de 650. Debido a defectos en el montaje del condensador, así como a fuertes variaciones de temperatura en la placa, uno de los extremos del material dieléctrico acaba despegándose del electrodo, quedando ambos separados por una lámina de aire de espesor 0,01 milímetro. Calcular la diferencia entre la capacidad original del condensador y la capacidad después de producirse la separación entre el dieléctrico y el electrodo. Pasamos. Bueno, para este ejercicio, ahí bien, recordamos la ecuación que estamos usando de hace rato, que la capacidad va a ser igual a la permitividad por el área de las placas sobre la distancia que hay entre cada una de estas. Aparte, sabiendo que la permitividad de cualquier, la permitividad de cualquier elemento va a ser igual a la permeatividad en el vacío por la permeatividad relativa del material. Este capacitor está relleno con un dieléctrico. Bueno, entonces vamos con... Ahí, bueno, ponemos que la capacidad, bueno, ya como ya se sabe, usamos la ecuación anterior. En este caso, la permitividad va a ser igual a E sub 0 por, bueno, E sub R, en realidad es epsilon. De ahí se puede observar que epsilon sub 0 por el área sobre la distancia es igual a la capacidad, como si tuviera la capacidad en vacío. Entonces nos queda que la capacidad de este dieléctrico, de este capacitor relleno con el dieléctrico, va a ser igual a la capacidad de vacío por el valor de la permitividad relativa de este dieléctrico, que en este caso es 650. Ahí me imagino que no hay dudas, han entendido. Bueno, metémosle pata. Ahora, para el capacitor con una distancia D de relleno vacío, se considerará dos capacitores conectados en serie. ¿Por qué conectados en serie? Locura, vuelve para atrás. Vuelve para atrás. Porque si se fijan, las placas, así es una conexión en serie. Y las placas están entre las dos placas, se encuentra una parte que es el dieléctrico y la parte vacía está entre las dos placas. Primero vendría a ser así, la parte rellena con dieléctrico y después está seguidita nomás, de manera seguida ahí, la placa, la parte vacía. Bueno, ahora por eso consideramos una capacitancia que está en serie. Una capacitancia con dieléctrico y una capacitancia de vacía. O sea, relleno vacío. Pasamos, locura, volvemos a la hoja. No, la anterior. Bien. Bueno, entonces usamos la fórmula que se usa para capacitancias en serie, la cual establece que 1 sobre la capacidad equivalente de este capacitor va a ser igual a 1 sobre la capacidad en el vacío más 1 sobre la capacidad del dieléctrico. Bueno, en este caso la capacidad en el vacío, fíjense que es E sub 0 por A sobre esa pequeña variación delta, que era 0,01 milímetro. Y ahí creo que me mandó una changa. Sí, bueno, ahí me mandé un pequeño changa. Bueno, o sea, más abajo, al reemplazar los valores. Bueno, entonces de ahí sabemos que el E sub 0, el otro va a seguir siendo, la capacidad del dieléctrico va a seguir siendo la misma. Porque si se fijan en el gráfico anterior, locura gráfico anterior, mostrarle, por favor.
la distancia no cambió. Lo único que pasó es que se agregó una pequeña, o sea, se despegó un pedacito y se agregó un 0,01 milímetros de vacío. O sea, la distancia no cambió para nada, sigue teniendo el mismo valor anterior. Bueno, continúa locura. Bien, entonces jugando matemáticamente con la ecuación, nos daría la ecuación que está en la parte izquierda, la primera ecuación de la parte izquierda de abajo, locura. Esa. Bueno, ahí cuando yo reemplacé, se fijan que puse el delta, sí, el delta, es la delta griega, puse 0,01, pero en realidad tendríamos que considerar 0,01 por 10 a la menos 3, ya que estaba en milímetros. Ese es el único error. No estaba dando en milímetros, entonces ahí tendría que haber puesto 0,01 por 10 a la tercera. Y bueno, y ahí ya nos traería otro valor acá. ¿Entienden? No sé si alguien lo hizo de otra manera. Los que han resuelto. Bueno, yo de esta manera, sinceramente, lo vi que me dejó un quilombo. Así como, o sea, nos dieron el dato, sí, de 0,01, pero me pareció me dio con valores, o sea, todo en función de valores que no conocemos. O sea, en valores hipotéticos. Entonces, probé haciéndolo de otra manera. Pasar a la segunda página, locura. La que viene. La que sigue. Ahí está. La misma ecuación usamos. Solo que esta vez calculamos o sea, multiplicamos. Como sacamos el factor común de la suma de fracciones y nos está quedando la ecuación, o sea, 1 sobre C va a ser igual a la capacidad del dieléctrico más la capacidad en vacío, todo eso dividido, la capacidad en vacío por la capacidad del dieléctrico. Bueno, ahí se despeja C, entonces para despejar C, o sea, para poner C arriba, se invierte el sentido. Entonces, queda de esa manera. El producto de las capacidades dividido la suma de esas capacidades. Y ahí ya recordando que la capacidad del dieléctrico es 650 más por C sub 0, o sea, por la capacidad en vacío, reemplacé ese valor en la capacidad del dieléctrico y lo trabajé, obteniendo al final esa ecuación que dice 650 por C sub 0 sobre 651. Recuerden que en este caso el capacitor con el capacitor en vacío es muy pequeño, porque tiene una distancia de 0,01 milímetro al cuadrado. Debe ser. ¿Me han entendido? Bueno, no sé. O sea, yo de esta manera lo vi más sencillo. No sé si estará bien, pero en sí jugué con la ecuación. Sin usar el 0,01 milímetro que estaba a la vuelta. Apliqué solo un reemplazo de ecuación, no vendría a ser. ¿Me han entendido? Bien, listo. Pasamos entonces. Pasamos. Ejercicio número 9. En la figura se ilustra un sistema de 4 capacitores donde la diferencia de potencial entre los bornes es igual a 50 volt. A. Determine la capacidad equivalente del sistema entre A y B. B. ¿Cuánta carga se almacena en esta combinación de capacitores? Y C. ¿Cuánta carga se almacena en cada uno de los capacitores? Bueno, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que observar es que C2 y C3 están en paralelo. Si están en paralelo, hay que recordar la ecuación anterior que habíamos visto. Se suman de manera sencilla, es una suma común, algebraica. O sea, la capacidad equivalente entre C sub 2 y C sub 3 sería 5 más 8 microfaradios. En este caso sería 3. Luego nos quedaría 3 resistencias en serie.
Para pasar la hoja directamente, así no lo hablo y ya lo van viendo ellos. Después nos quedarían 3 resistencias en serie. En serie, ahí dice serie, pero es en serie. Por lo tanto, la fórmula a utilizar será la de resistencias en serie, en donde ya no usamos las 2 resistencias que estaban en paralelo. Usamos la equivalente. Obteniendo un valor de 3,47. Siempre que ustedes saquen una resistencia, una capacitancia, por decir, en paralelo, en serie, como en este caso, la capacitancia resultante va a ser menor a la menor capacitancia que había. O sea, ustedes tenían una capacitancia de 10, 13 y 9, la capacitancia resultante de esta suma siempre va a ser menor al 9. Nunca va a ser superior a esos números. Siempre menor a la mínima capacitancia, cuando está de esta manera. Va a ser lo mismo cuando usemos la ecuación de resistencia en paralelo. También se usa la ecuación similar, así tal cual está esta, solo que con resistencia y en ese caso en paralelo. Ahí justamente, mira, yo puse ahí con 3 resistencias en serie, pues, y eran capacitancias en serie. Ahí yo cometí el error, por eso estoy hablando de resistencia. Ese es mi error, ahí es capacitancia en serie. Bueno, se observa que la capacitancia, en este caso, capacitancia final del total de todas, es 3,47 microfaradio. Acá no hubo problemas de unidades porque todas las capacitancias estaban en microfaradio. Bueno, pasamos. Locura. Bien. Ahora, como se sabe, la carga total va a ser igual. Como sabíamos que nos quedaban 3 resistencias en serie, nos quedaban, que en este caso era Q sub 1, la resistencia equivalente de Q sub 2 y Q sub 3, y Q sub 4. Como se sabe, en serie las cargas van a ser iguales para cada una. O sea, para cada resistencia en serie. Entonces, directamente ahí calculamos la carga total, va a ser igual a B sub A, que es la tensión de los bornes, por la capacitancia equivalente final que habíamos calculado. En este caso era, bueno, como ya sabemos, la tensión de los bornes de 50 volt y la capacitancia equivalente era 3,47 microfaradio. El micro es igual a 10 a la menos 6. Entonces ahí directamente puse por 10 a la menos 6 faradio. Bueno, obteniendo un resultado de 173 por 10 a la cuarta. 1,73 por 10 a la cuarta coulomb. Para transformarlo, bueno, a microcoulomb, lo teníamos que correr la coma, 2 espacios, reduciendo 10 a la menos 4, o sea, aumentándole a 10 a la menos 6, transformándolo en microcoulomb. Y bueno, y por lo dicho con anterioridad, la carga en los capacitores 1 y 4 va a ser igual, porque están en una conexión en serie. Hasta acá vamos entendiendo, o sea, este es el ejercicio 9, el último, el 10 que viene, el 10 ya es el final. Bueno, se me hace que ya han entendido, ninguno tiene duda. Metémosle al 10. Bien. Para estos capacitores rellenos con igual proporción de aire y otro determinado dieléctrico de permitividad relativa E sub R, o sea, epsilon sub R, igual a 20, determina la expresión de la capacidad para cada uno de los arreglos, en función de su geometría y de sus dieléctricos, no sé si me falta un pedazo, en función del valor de la capacidad para el caso del mismo capacitor, pero relleno completamente de aire, C sub 0. O sea, hay que buscar los valores de la capacidad con respecto al C sub 0. Ya habíamos hecho algo similar en el ejercicio anterior, donde teníamos en un principio lo teníamos relleno con el dieléctrico de 650 y después se agregó un pedacito. Ya habíamos hecho algo similar. Bueno, como se puede observar en el A, las placas tienen 2 dieléctricos. Locura, la parte bien, tienen 2 dieléctricos. Uno en el caso que está vacío, o sea, en ese caso, dos capacitancias. Uno vacío y uno que posee un dieléctrico, que es ese. Bien. Se fijan entonces, están en la mitad, se podría decir, de las áreas. Y en el otro, entonces, esa conexión que ustedes están observando es como si tuvieran 2 capacitores
en paralelo, porque están compartiendo la misma tensión en los bordes. Y bueno, y en el ejercicio, en la parte B, como se puede observar, es el mismo ejemplo, exactamente el mismo, que nos tocó cuando el dieléctrico tenía la parte dieléctrica y una parte vacía. Solo que acá está en la mitad. No hay uno más grande que el otro, es la mitad. Van entendiendo esa parte. O sea, gráficamente se puede visualizar eso. Bien, pasa la hoja de locura. Bien, recordando nuevamente la ecuación para un capacitor sin relleno vacío es igual a, bueno, C igual al epsilon sub 0 o epsilon por A dividido D. Bien, observando este modelo, podemos observar que tiene una asociación en paralelo, o sea, el modelo es lo que le estaba explicando hace rato, en cual cada capacitor tiene la misma distancia entre placas, pero el área de estas se reduce a la mitad. Por lo tanto, asociamos a la ecuación de resistencia en paralelo. La resistencia en paralelo era una suma algebraica común. Bueno, entonces reemplazando los valores, como dijimos, el área en este caso es el área sobre 2. Porque recuerden poner el gráfico locura, así ellos lo ven. Ahí está. El área, fíjense que el área es toda esa parte larga y está dividida en dos partes en sí. O sea, y está en la mitad, cada uno está en la mitad. En cambio en el otro el área sigue siendo la misma. Lo que cambia es la distancia que está en sobre 2. Bien, volvé ahora. Así lo ven ellos. Volvé. Ahí está. De 10. Bien, entonces lo que hicimos fue reemplazar. Tenemos el E sub 0 por el área sobre 2 sobre la distancia. Que es la misma para las dos, la distancia. Más marca esa que dice 21 por epsilon sub 0 por A, no, la de arriba. Bien, 21 por epsilon sub 0 por A sobre 2D. Bueno, ahí se puede observar que si recordamos y observamos la ecuación de arriba, que si en un capacitor sin relleno, que lo que queda ahí que es E sub 0 por el área sobre la distancia, es en sí el capacitor sin relleno, que el capacitor vendría a ser el C sub 0. Entonces, podemos reemplazar ese valor por la C, que sería C sub 0. Entonces, la C equivalente en este caso vendría a ser 21 sobre 2 por C sub 0. Y ahí ya estamos cumpliendo con lo que nos pedía el ejercicio, que quede en función de la capacidad. De que como si el capacitor estuviera vacío. De 10. Bueno, observando este modelo, como le había dicho anteriormente, esta tiene una asociación en serie, en la cual cada capacitor tiene la misma área de las placas, pero la distancia entre las placas se reduce a la mitad. Bueno, por lo tanto, la ecuación asociada queda que 1 sobre C sub E va a ser igual a 1 sobre la capacidad en el vacío más 1 sobre la capacidad con el dieléctrico. Bien. En este caso, bueno, como dijimos, están en serie, lo que se divide ya no es el área, se divide en dos, la distancia entre las placas. Bueno, se usa la misma ecuación se reemplaza y se juega matemáticamente, obteniendo la ecuación en lo que dice C sub E, la final locura, o sea,
porque son pasos matemáticos eso. O sea, la ecuación C sub, en la parte C sub B, que es la capacitancia equivalente, sería igual a 40 por epsilon sub E por el área dividido 21 por la distancia entre las placas. Bueno, como se sabe, nuevamente volvemos a recordar que el epsilon sub 0 por el área sobre la distancia es igual a la capacidad sub 0, la capacidad en el vacío. Y bueno, obteniendo la ecuación final que es C sub E es igual a 40 sobre 21 por C. Se fijan que en este caso la resistencia vendría a ser 40 sobre 21. En el anterior era 21 sobre 2. Nos estaba dando más o menos 21 sobre 2, 10,5. En este nos está tirando un 1,90 y pico, debe ser. O sea, la resistencia, en este caso, la capacitancia en serie es mucho menor. A simple vista. Bueno, y eso es todo con respecto a la clase de hoy. No sé si tienen dudas, si no han entendido. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algún ejercicio? Punto 8. ¿Punto 8? 8, Dairo. ¿Cuál queda? Podría, o sea, cualquiera de los dos valores pasa al punto 8, locura. Más atrás, más adelante, o sea, seguir. Esta era una explicación, pero según Juan, la expresión a la cual llega es muy... Sí, o sea, fue... rela- Ahí está. Porque fíjate que ella nos queda con bastantes números. Sí, o sea, ese es en realidad reemplazando valores. Reemplazando, y o sea, queda muy embarrosa y no queda con nada concreto. O sea, nos queda en función de un montón de cosas, los cuales no es conveniente dejarlo así. Por eso yo directamente busqué otra manera y me quedó, fíjense, en este caso C va a ser igual a 650 por C sub 0. Y en este caso, fíjense que C, en el anterior, en ese, es 650 por C sub 0 dividido 651. Nos está quedando todo en función de la capacitancia en vacío. No sé si me entienden. Por eso yo decidí hacerla de esa manera. No sé si estará bien, pero si se fijan o si ustedes intentan hacerlo, lo único que hice fue jugar con la ecuación. No metí nada del otro mundo. ¿Entendido, Liga? Bien. ¿Listo? Entonces no hay más dudas. De nada. Bueno, Creo que no hay más dudas. bueno chicos, gracias por participar otra vez. Y creo que este es el último TP y si hay supuestas vacaciones, nos veremos del otro lado del Sí, cuatrimestre. Liga